Ecología es el campo de la biología que se encarga de estudiar a los seres vivos y su interacción con el entorno. Al hacer este estudio se va a permitir que se conozca, se conserve, se proteja y se mejore tanto el ambiente como los seres vivos que habitan ahí. Haeckel propone por primera vez el término ecología para referirse a la rama de la biología encargada de estudiar seres vivos y ambiente. La ecología estudia a nivel de población. A la ecología no le interesa lo que le suceda a un solo individuo. A la ecología lo que le interesa es qué está ocurriendo con una población. ¿Y qué es una población? Una población es el conjunto de individuos de la misma especie y que además está ocupando el mismo lugar en un mismo tiempo. Estas poblaciones pueden cambiar, pueden variar en cuanto al número. Las poblaciones no son estructuras rígidas o estáticas. A ese cambio se le conoce como dinámica de poblaciones. La dinámica de poblaciones se refiere a los cambios que ocurren en una población en cuanto al número. Hay factores que hacen que una población crezca y factores que hacen que disminuya. Y para esto se establece la llamada tasa de crecimiento. Es un valor que te va a indicar si efectivamente una población está aumentando o disminuyendo. Para hallar la tasa de crecimiento necesitamos hacer una operación en la que se sumará la natalidad más la inmigración. Esos que son los factores de crecimiento le voy a restar los factores de disminución, que es la mortalidad más la inmigración. Opero y obtengo la tasa. Si es mayor que 0, la población está creciendo. Si es menor que 0, está disminuyendo. Y si es 0, está en equilibrio. Ahora, si bien es cierto que la ecología estudia a los seres vivos desde el punto de vista poblacional, la población no es la unidad funcional de la ecología. La unidad funcional de la ecología es el ecosistema. El ecosistema comprende a los seres vivos y su entorno. Ese entorno está comprendido por ciertas características físicas y químicas y los seres vivos que están allí. Entonces, en un ecosistema vamos a encontrar dos componentes, el biotopo y la biocenosis. El biotopo, que son todos los componentes abióticos del ecosistema, es decir, las características físicas y químicas de un ecosistema, y la biocenosis, que son los seres vivos que constituyen el lugar. El hábitat viene a ser el lugar, el espacio donde desarrolla una especie. La comunidad aporta el hábitat. Una comunidad es el conjunto de poblaciones que habitan en el mismo espacio, en un tiempo determinado y que interactúan de diversas formas. Y el nicho ecológico viene a ser la función que cumple una especie en determinado ecosistema. Entonces, cada especie tiene un hábitat y nicho ecológico determinado. Según la función que cumple una especie, vamos a encontrar que en un mismo ecosistema se van a dar relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. ¿Qué es una relación interespecífica? Son las relaciones que se dan entre especies distintas dentro de un ecosistema. Tenemos al neutralismo, que se caracteriza porque las dos especies viven de manera independiente, no hay interferencia. El mutualismo, se asocian dos especies para un beneficio mutuo. La competencia, relación negativa, las dos especies se perjudican una a la otra. El comensalismo, hay una especie que se beneficia al comensal y otra que ni se beneficia ni se perjudica. El amensalismo, una especie perjudicada, amensal, y la otra ni se perjudica ni se beneficia. El parasitismo, una especie que se beneficia, parásito, y otra que se perjudica, el hospedero. La predación, hay un depredador que se beneficia y la presa que se perjudica. Las relaciones intraespecíficas son las interacciones de los individuos de una misma especie, como la territorialidad, tendencia que tienen los organismos a ocupar un territorio. El predominio social se establece cuando hay jerarquías en los miembros de esa comunidad. La sociedad es una comunidad, está bien organizada y cada individuo tendrá un rol específico y lo podemos saber según su morfología, como las abejas. Las migraciones, que es el desplazamiento de los individuos con la finalidad de mantener un equilibrio entre el número de individuos que hay y el alimento que hay. Este tipo de relaciones ocurren en un ecosistema. Ahora, estos ecosistemas pueden sufrir cambios en el tiempo. A esto se le llama sucesión ecológica y ocurre de manera ordenada. Lo ideal para un ecosistema es cuando aparece la biocenosis clímax, cuando el ecosistema, producto de ese cambio, produce la máxima biodiversidad. Los ecosistemas tienden a llegar al equilibrio ecológico. Es cuando un ecosistema alcanza una mayor complejidad y estabilidad. Adaptación morfológica. Son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permiten a un organismo confundirse con el medio ambiente, imitar formas, colores de animales más peligrosos o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Adaptación fisiológica. Son aquellas en las que los organismos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos, es decir, representan un cambio en funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se les presenta en el ambiente. Adaptación etológica. El concepto de adaptación etológica se vincula a ciertas conductas que adoptan las especies con la finalidad de subsistir, desarrollarse o reproducirse. Un ejemplo de adaptación etológica es la migración. Muchas especies de aves migran cuando llega el invierno para evitar las condiciones climáticas más extremas. De este modo, cambian de hábitat por un tiempo y salen en busca de un entorno que les resulte menos adverso. Cadena trófica. Es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, en el que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. Red trófica. Conjunto de cadenas alimentarias de un ecosistema, interconectadas entre sí mediante relaciones de alimentación. Tanto las plantas como los herbívoros y los carnívoros forman parte de la red trófica. La relación entre la cadena alimenticia y la red trófica es que son relaciones alimentarias interespecíficas. Pirámide de energía. Expresa la producción neta de energía de cada nivel trófico, o lo que es lo mismo,
energía que queda a disposición de los animales que ocupan el siguiente escalón. Por lo general, se estima que cada nivel trófico obtiene un 10% de la energía presente en el nivel inferior. Es por esa razón que las cadenas alimentarias no suelen ser muy largas. Pirámide de biomasa. En este tipo de pirámide se representa el flujo de energía de la cadena trófica a través de la cantidad de biomasa presente en cada nivel trófico. La biomasa indica la cantidad de materia seca total, en un volumen y tiempo determinados. En este tipo de pirámide, así como en las de energía, por lo general se observa que, a medida que avanzan los niveles tróficos, disminuye la biomasa que reciben los organismos. Pirámide de número. Este tipo de pirámide muestra el número real de seres vivos que existen en cada nivel trófico en un tiempo y superficie determinados. Son menos útiles que las anteriores, ya que no proporcionan información de la energía ni de la biomasa presente en las interacciones de los niveles tróficos, y pueden o no tener forma piramidal. Para empezar, vamos a ver qué es un bioma. Un bioma es un área geográfica muy grande en tamaño. Está definido por las características básicas del clima y por las características geográficas que ocupan. Cada una de estas áreas posee algunos grupos de animales y plantas que son capaces de permanecer allí debido a su capacidad de adaptarse en ese tipo de entorno en particular. Existen 4 tipos de biomas acuáticos. El primero sería el bioma acuático bentónico. Son los que ocupan en el fondo de los ecosistemas acuáticos. El bioma acuático nectónico se caracteriza porque son los que se mueven en aguas libres, como son el atún o los tiburones. El bioma acuático planctónico son los que viven flotando en las aguas marinas o terrestres. También tenemos por último el bioma acuático neustónico, que son los que viven flotando en la superficie de las aguas. Dentro de este grupo se encontrarían ciertas plantas o ciertos microorganismos. Ahora analizaremos los biomas terrestres. La tundra se distingue por tener temperaturas bajas, su precipitación pluvial es más bien escasa y el terreno está siempre congelado. El bosque, las temperaturas son más templadas y la humedad más abundante. La pradera, la temperatura media diaria puede oscilar entre menos 20 a 29 grados, con una época de lluvia y otra de sequía. El desierto se caracteriza porque su escasez de agua y sus lluvias son muy irregulares. Cuando caen, lo hacen torrencialmente. La taiga, su temperatura es invernal, es muy baja. Hay escasez de agua y su vegetación principalmente son de coníferas. La estepa se caracteriza por tener un clima seco, mejor conocido como semiárido, por las temperaturas elevadas en verano y bajas en invierno. La selva tropical, su clima es cálido todo el año, con precipitaciones constantes y abundantes. También tenemos la sabana. Su clima es cálido, con 2 estaciones, una seca y otra lluviosa. Su vegetación se caracteriza por ser de hierbas, árboles dispersos y arbustos. Y por último tenemos los manglares, que son árboles que traen la sal y crecen en las costas donde baja y sube el nivel del mar. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? La materia circula desde los seres vivos hacia el ambiente abiótico y viceversa. Las sustancias utilizadas por los seres vivos no se pierden, aunque pueden llegar a sitios donde resultan inaccesibles para los organismos por un largo periodo. Veremos el ciclo del agua. Los rayos solares calientan las aguas, el agua se evapora y se concentra en las nubes. El viento traslada las nubes desde los océanos hacia los continentes. El vapor se condensa, se desencadenan precipitaciones en forma de lluvia y nieve. El agua caída forma los ríos y circula por ellos. Además, el agua se infiltra en la tierra y se incorpora en las aguas subterráneas. Por último, el agua de los ríos y del subsuelo desemboca en los mares. El ciclo del carbono. El dióxido de carbono inicia su ciclo de la siguiente manera. Durante la fotosíntesis, los organismos productores absorben el dióxido de carbono, ya sea disuelto en el aire o en el agua, para transformarlo en compuestos orgánicos. Los consumidores primarios se alimentan de estos productores utilizando y degradando los elementos de carbono presentes en la materia orgánica. Otro ciclo que veremos es el del oxígeno. Las moléculas de óxido, activadas por las radiaciones muy energéticas de onda corta, se rompen en átomos libres de oxígeno, que reaccionan con otras moléculas de óxido, formando ozono. Esta reacción se produce en la estratosfera y es reversible, de forma que el ozono vuelve a convertirse en oxígeno absorbiendo radiaciones ultravioletas. Otro ciclo es el del nitrógeno. Está compuesto por las siguientes etapas. La fijación, que es cuando el nitrógeno atmosférico es transformado en amoníaco. La amonificación, cuando es la transformación de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. La nitrificación es la transformación del amoníaco o amonio en nitritos. La asimilación, que es cuando las raíces de las plantas toman el amonio y el nitrato para utilizarlos en su metabolismo. Y por último, la desnitrificación, proceso llevado a cabo por las bacterias desnitrificantes. El último ciclo que veremos es el del fósforo.
La lluvia disuelve los fosfatos presentes en los suelos y los pone a disposición de los vegetales. El lavado de los suelos y el arrastre de los organismos vivos fertilizan los océanos y mares. Parte del fósforo incorporado a los peces es extraído por aves acuáticas, que lo llevan a la tierra por medio de la defecación. Métodos y consejos para el cuidado del medio ambiente y la ecología. Aprovechar la luz al máximo, ahorrar más agua, desconectar aparatos eléctricos que no estén en uso, preferir pilas baterías recargables, evitar lo más que se pueda el uso del automóvil y en su lugar viajar en bicicleta o transporte público, elegir bolsas de papel o tela y reutilizarlas, plantar árboles para la fotosíntesis y la estética, utilizar desechos orgánicos como abono y por último poner en práctica las 3 R's, que constan de reciclar, reducir y reutilizar. Tipos de ecosistemas existentes en México. México es un país por excelencia rico en ecosistemas tales como la selva alta perennifolia o bosque tropical perennifolio, la selva mediana o bosque tropical subcaducifolio, la selva baja o bosque tropical caducifolio, el bosque espinoso, el matorral xerófilo, el pastizal, la pradera de alta montaña, bosque de encino, el bosque de coníferas, el bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla y los humedales. Amenazas a la biodiversidad. Las amenazas a la biodiversidad son causadas por desastres naturales, pero los principales radican esencialmente en las actividades de una sola especie, el Homo sapiens o ser humano, ya que éste sobreexplota sus recursos naturales para su beneficio. Entre los principales problemas se encuentran la extinción por el uso excesivo de especies con valor económico y la pérdida, destrucción y desestabilización del hábitat por tala de árboles o incendios forestales, además de la múltiple contaminación que tiene como consecuencia la precipitación ácida y la eutroficación. Sin embargo, el mundo también se ha preocupado por el cuidado del medio ambiente. Por ello, se han creado algunos tratados internacionales, entre los que se encuentran el Acuerdo para la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrado en 1972 en Estocolmo, Suecia, el Protocolo de Montreal de 1987, la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático de 1992, la Cumbre de la Tierra sobre la Biodiversidad de 1992, el Protocolo Kioto de 1997, el Acuerdo de Johannesburgo del 2002, la Conferencia Internacional del Cambio Climático en Cancún, México. Además, se han creado organizaciones internacionales como Greenpeace que procuran el cuidado del medio ambiente.